Pero ¿cómo hacer una buena comunión, Padre, si no sabemos ni siquiera cuáles son los 10 Entonces, mandamientos? los 10 mandamientos son las tablas de la ley que Dios le entrega a Moisés en el monte Sinaí para que el pueblo de Israel, el pueblo elegido, hasta ese momento, se rija por aquello que Dios mandaba. Y que si uno se quiere poner en concreto a pensarlos, los 10 mandamientos no son otra cosa que prácticamente la ley natural, inscrita en el corazón de todos los hombres, que Dios lo pone sobre tablas para que uno no se olvide, para que el pueblo de Israel, que venía del pueblo de Egipto, que va a estar mezclado con las costumbres y prácticas babilónicas. En cuanto lugar iba, el pueblo de Israel traicionaba. Eso es lo que sucedía y es lo que muchas veces Dios les reprocha en el Antiguo Testamento. Entonces, los 10 mandamientos son divididos en dos partes grandes, teológicamente. Los primeros tres que se refieren al hombre respecto de Dios y el resto de los mandamientos, los restantes siete, que se refieren al hombre respecto del prójimo, de su prójimo. Entonces, ¿cómo hacer una buena confesión? Comienzo, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que si yo he puesto otros dioses, como puede ser el dinero, como puede ser la fama, como puede ser mi carrera, o lo que fuere, ¿no? Sobre todas las cosas, aún sobre uno mismo, ¿no? O sea, Dios es lo primero, es el primero que debe ser servido. Es el creador, el que me dio la vida, el que me mantiene en el ser, ¿no? Segundo, no tomar el nombre de Dios en vano, no blasfemar. Aquí, a Dios gracias, en Hispanoamérica, a menos a nosotros no nos ha llegado esa mala costumbre que existe en Europa, uno lo puede ver sobre todo en Italia, en España mismo. La blasfemia no ha llegado, pero hablar mal de Dios, de los santos, de la Virgen Santísima, es un pecado penado por la ley de Dios, segundo mandamiento. Tercer mandamiento, santificar la fiesta. ¿Qué significa santificar las fiestas? Que ciertos días en el año uno debe acordarse de parte de lo que Dios ha mandado de el domingo, el día del Señor, sobre todo Dominicus, el día 10 Domini, debe recordar que así como Dios descansó en el séptimo día, nosotros no solamente tenemos que descansar, sino aprovechar ese día para dar culto al Dios verdadero. Por eso es que la iglesia nos manda que los domingos o fiestas de precepto, o fiestas también de guardar, como se le llama, nos acerquemos a la Santa Misa, el sacrificio incruento de nuestro Señor Jesucristo que se ofrece en los altares, al igual que el mismo sacrificio de la cruz que se ofrece de modo incruento. Esos tres mandamientos son los mandamientos de la ley de Dios que se refieren a mi relación con Dios, ¿no? Bien, y esos son los mandamientos, por cierto, que en el caso de no cumplirlos o de incumplirlos voluntariamente, como eso es el pecado, voluntariamente con plena advertencia, será algo contra la ley de Dios. Estos tres mandamientos, por lo general, no admiten, como se dice en la moral, no admiten parvedad de materia. ¿Qué significa? Que son siempre pecado grave, ¿no? Parvedad significa parvus en latín pequeño. Son pecado mortal. Es decir, si yo falto a misa un domingo pudiendo ir, ¿no? No porque justo estoy enfermo, porque justo una situación que es extraordinaria, lo que fuere, bueno, y pudiendo ir, no voy por desprecio, por pereza, lo que fuere, estoy cometiendo un pecado contra el tercer mandamiento. Si yo blasfemo, hablo mal de Dios voluntariamente, queriendo con mis palabras, no solamente ofender, sino escandalizar, también cometo un pecado grave. El resto de los mandamientos. Cuarto mandamiento, honrar padre y madre. Dado que son los que nos han dado la vida, ¿no? Los que son dueños de nuestra vida, el dueño de nuestra vida es Dios, pero ellos son, mientras somos chicos, al menos los administradores de esa vida. Mientras ellos estén vivos, debo darles ese respeto filial, esa obediencia filial que le debo a mis padres, siempre y cuando no manden nada contra la ley de Dios o la ley natural, digamos, ¿no? Si un padre manda a robar a su hijo, no tengo que obedecerlo, eso va de suyo. Pero bueno, mientras estén vivos, debo dar ese respeto y esa obediencia filial. Y cuando son ya grandes ellos, debo sobre todo cuidarlos en sus necesidades cuando son más viejitos. Y cuando ya no están en esta vida porque han fallecido, tengo yo un cierto deber en justicia de rezar por ellos, en lo posible puedo encargar misas por ellos, bien, en fin. Quinto mandamiento, no matar. No matar, claro, no matar injustamente. Si un soldado mata en guerra justa a otro, en realidad no está buscando la muerte del otro per se directamente, sino de modo indirecto para salvar su propia vida, salvar su familia, salvar su patria. Bueno, tiene que repeler al agresor y en esa represión del agresor se implica muchas veces la muerte. El no matar, el quinto mandamiento es no matar de modo injusto, a un Y inocente, a un... en el Diga, caso, en el caso del aborto, el quinto mandamiento es no matarás.
El quinto mandamiento claramente está condenado, no solamente está condenado por la ley de Dios en el quinto mandamiento, sino que ciertos pecados, con ciertos pecados la iglesia incluso les coloca una pena anexa por la gravedad de ese pecado y para salvaguardar el derecho, en este caso, de un tercero. Este tercero es el niño por nacer, digamos, ¿no? Por lo tanto, en el caso del aborto, si la persona sabe lo que está haciendo, es consciente, lo hace de modo libre y tiene cierta edad, que más o menos en el código se estipula a los 18 años, y sabe a su vez que hay una pena anexa a ese pecado de aborto, esa persona puede llegar a caer en lo que se conoce como la excomunión. Es decir, que no puede acercarse nuevamente a los sacramentos de la iglesia sin antes haberse levantado la pena merecida por ese pecado que es la excomunión. Hace falta ser consciente de que hay una pena, ¿no? Que hay una pena grave respecto de este pecado. Pero Una sí, pregunta, claro, dígame. eh, disculpa, ¿qué piensas de los políticos, presidentes? Tenemos el caso ahora del presidente de este país, el señor Biden, que Sí, dice que es católico practicante, pero él desde su campaña se mostró a favor del aborto. Entonces él no juzga, pero conozco el tema de Biden, no deberían, como yo conozco a algunos obispos en Estados Unidos, no deberían darle la comunión a ese hombre hasta tanto no se retracte. Claramente, eso es no solamente por lo que implica el aborto, sino también por el escándalo público que causa. Una cosa es un pecado oculto que uno puede hacer en su casa y nadie lo ve, o con sus vecinos y nadie lo ve, otra cosa es un pecado público, como en el caso de un presidente de la nación, como puede ser Estados Unidos, Norteamérica, que encima de todo tenga el total desparpajo de ir a comulgar sabiendo que está en contra de lo que manda la iglesia, ¿no? Eso es, para mí es más que claro. Me parece inaudito que un sacerdote o un obispo de Estados Unidos o quien sea le dé la comunión a este hombre. ¿qué piensa de los católicos, padre? Y a mí me ha tocado también, yo pienso que como católica, como practicante, uno no puede votar por estos políticos, ¿no? Sabemos que la vida es primordial. Hay que defender la vida con nuestro voto es muy importante. Muchas veces critican que porque me meto en la política, pero nuestro voto es importante. ¿Qué piensa de las personas católicas que votan a favor de estos candidatos? Y no lo digo solamente en Estados Unidos, lo digo también lo que está pasando en nuestros países. Sí, bueno, uno como sacerdote da los principios, ¿no? Después hay gente que claramente puede cometer una cooperación al pecado de otro, como puede ser dando el voto. Hay que ver después también la subjetividad de esa persona, si en su conciencia sabe realmente que está cooperando o cree que simplemente está votando no por el aborto, sino porque es un mal menor o por lo que fuera que tiene en su conciencia. No es tan sencillo el alma humana, entonces tampoco uno no puede decir directamente si Ujú, una persona vota por un candidato que entre su plataforma está el tema del aborto, o el aborto, o no solamente el aborto, la ideología de género, exacto. la guerra injusta, ¿no? Hay muchas cosas en este punto. No solamente porque nuestro catolicismo no se resume solamente al tema de la vida. Esto es muy importante. O sea, no es una bandera súper importante, pero no es la única. O sea, uno dice, bueno, si un gobernante plantea que en el sistema educativo que quiere instaurar dentro del programa de educación nacional, a los chicos se les enseña, no solamente, saquemos el tema de ideología de género, se les enseñan mentiras históricas. A ver, de algún modo, y yo sé eso, y yo sé que están haciendo eso. Sí. También uno podría decir, también estaría cooperando en eso. Pero bueno, es un poco complejo decir así, dogmatizar, obviamente no se puede en este ámbito, pero si una persona, para ser un poco más preciso, sabe que votando a un candidato pro aborto, estoy dando la posibilidad de que llegue a la presidencia, obviamente, si estoy a favor del aborto y encima lo voto, estoy cooperando de modo formal. Por lo tanto, probablemente también caiga yo en ese pecado, ¿no? Y a su vez en esa pena. Ahora, si solamente la votación mía es en realidad para evitar que dos candidatos pro aborto, bueno, uno es menos malo que el otro. Entonces prefiero que bueno, ahí entra toda la casuística moral, que es un poco largo de definir. ¿No? Perfecto. El sexto mandamiento, padre. Sexto mandamiento es el que tiene, el que por muchas razones es el mandamiento que hay gente que entendiendo que no puede cumplirlos, es por eso que se aleja de la iglesia, ¿no? El sexto mandamiento va de la mano prácticamente con el noveno mandamiento, que uno dice el sexto, no cometer actos impuros, y el noveno mandamiento dice no desear la mujer o el varón de tu prójimo, ¿no?
De vuelta, como yo decía antes, los mandamientos de la ley de Dios no son irracionales, no son antinaturales. El sexto mandamiento nos manda a que por medio de la razón, iluminada por la fe, ordenemos nuestras pasiones, en concreto las pasiones que se llaman así en filosofía de nuestro apetito concupiscible, ¿no? Dios ha puesto dos acciones dentro del ámbito humano para que justamente el hombre no se olvide de realizarlas, que además de ser acciones del hombre, traen aparejado, traen de la mano un placer. Fíjense, perdón, para que el hombre no se olvide que tiene que mantener su propia vida, su Ujú. propio ser corpóreo, nos puso en lo que uno está haciendo ahora, tomándose un café o comiéndose un asado o un taco, lo que sea, nos puso a su vez un aditivo más que es el placer. ¿Para qué? Para que si fuese horrible comer y nadie, nadie comería y nos moriríamos de inanición, ¿no? Y lo mismo pasa con la generación de la prole, la generación de la propia especie, ¿no? Si fuese un espanto tener relaciones sexuales, y entonces a la segunda de cambio nadie tendría hijos, porque la verdad que es el modo habitual, natural, de que los seres humanos vengan al mundo. Y Dios en su infinita sabiduría puso en estas dos cosas que no son cosas malas, eso es algo muy bueno. El sexo es algo bueno, la comida es algo muy bueno, o sea, pero como Ujú. siempre, si uno los desordena, los quita de su ámbito, los quita de su eje, es ahí cuando se da el pecado. Que al final de cuentas, si uno se pone a pensar de vuelta, el pecado es hacer lo que va contra la razón, contra la recta razón, ¿no? Pero como hemos perdido, entonces, a partir del pecado original, esa armonía que existía entre nuestras pasiones, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, bueno, hace falta que Dios me lo recuerde por medio de los mandamientos, y hace falta que yo después refuerce todo por medio de los sacramentos. Bien, ¿qué condena el sexto mandamiento en concreto? Las relaciones sexuales antes del matrimonio. Voy a ser más específico, por las dudas. Las relaciones sexuales antes del matrimonio por la iglesia, ¿no? Porque uno dice, pero yo me casé por civil. No, no, por la iglesia. El casamiento por civil, fíjense, dos homosexuales pueden casarse por civil, dos lesbianas pueden casarse por civil. En algunos lugares hasta un hombre puede casarse con un animal, con una cosa, qué sé yo, ¿no? No, no, hay un sacramento, ¿no? Ese misterio, así como está el misterio entre Cristo y la iglesia, dice San Pablo, hay un misterio entre hombre y mujer ante Dios, ¿no? Uno con una para siempre. Por lo tanto, las acciones previas al matrimonio que eh, varón y mujer realicen, no una muestra de afecto buena, un beso, un abrazo, una caricia normal, digamos, muestras normales de afecto entre novio y novia, no va a estar como si fuera con una especie de chaleco de fuerza, digamos, puesto, no, es mi novia, digamos, ¿no? Pero aquella, sobre todo la relación sexual consumada y las caricias que ya pasan de ser una mera afectividad y comienzan a ser una especie de juego erótico, van contra este sexto mandamiento que es no cometer actos impuros. El Padre, noveno, perdón, dígame. le tengo una pregunta del doctor Cecín, médico Sí. argentino. Dice, muchas parejas conviven antes de casarse. ¿Qué puede significar esto ante los ojos de Dios? Bueno, mire, a ver, muchas parejas eh, ni siquiera saben, lo digo por experiencia, ni siquiera saben que convivir teniendo relaciones como si fuera marido y mujer. Vamos a ser más claros. Muchas parejas ni siquiera saben que convivir antes del matrimonio como si fuera marido y mujer, no saben ni siquiera que sea un pecado, ¿no? No lo saben. ¿Por qué? Porque, bueno, porque han tenido una paupérrima catequesis, porque se escudan en que, bueno, todo el mundo lo hace, entonces, ¿cómo va a estar mal si todo el mundo lo hace? ¿No? Eh, pero, a ver, si saben que eso está condenado por la ley de Dios, no por los curas, sino por los mandamientos, a eso me refiero, no por los 10 mandamientos. Uno de los mandamientos es ese, el sexto. Entonces, bueno, cometen un pecado grave, un pecado mortal, ¿no? A su vez también son pecados contra la pureza los cometidos no solamente en compañía de otro o de otra, sino los cometidos en soledad. La masturbación es un pecado mortal. Esto que parece que es políticamente o eclesialmente incorrecto decir, la pornografía, ver pornografía es un pecado mortal. ¿Qué significa pecado mortal? Que yo no puedo acercarme
a comulgar el cuerpo de Cristo sin antes haberme arrepentido y confesado, ¿no? A eso me refiero cuando digo un pecado grave, pecado mortal. Bien, estas cosas que por lo general ya hoy por hoy no se dicen, no se escuchan. No, no, no se escucha mucho. Y justamente la hermana Carlota de Colombia, ella me pasó un programa muy bueno con usted, que usted habla de la moral en los matrimonios. Y usted habla de la pornografía y ciertas cosas que no se deberían hacer en pareja. Y habla usted también sobre la vasectomía y ligadura de trompas. Ese programa estuvo bien interesante, respondía a muchos programas para nosotros los católicos. ¿Puede hablarnos de la pornografía, la vasectomía y ligadura de trompas para los matrimonios católicos? Bueno, haría falta varios programas para esto, pero bueno, la pornografía es o sea, el consumir pornografía, yo no voy a decir nada nuevo, digamos, ¿no? Ujú. Es excitarse con la visual o los sonidos o lo que fuera, de la relación sexual de un varón con una mujer, o de un varón con un varón, o de una mujer con una mujer. Puede ser pornografía heterosexual, pornografía homosexual, porque la verdad que hay de todo. Y en el caso de que uno, porque el pecado no está solamente en la parte exterior, basta con el consentimiento interior. Por eso nuestro Señor dice, noveno mandamiento, no desear la mujer de tu prójimo, o el varón de tu prójimo. Jesús dice, aquel que miró a una mujer deseándola en su corazón, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Lo mismo va para la mujer, aquel que miró a otro deseándolo en su corazón. Bueno, si esto mismo, nuestro Señor Jesucristo dice esto respecto de una mujer, y no hablamos acá de pornografía, ¿no? Una mujer mal vestida por la calle, que el hombre se le va la vista, y una cosa es irse la vista, otra cosa es consentir a eso, y como desnudar a la mujer o al varón con la vista, ¿no? Acá decimos una frase muy coloquial, muy de la calle, que es hacerse la cabeza, ¿no? Hacerse la cabeza significa eso, ¿no? Acá se dice hacerse los ratones, ¿no? Con una persona. Bueno, ahí ya cometió adulterio en su corazón. Si eso sucede con alguien normal, como decía Jesús, ¿no? Mucho más con la pornografía. En cuanto a la ligadura de trompas y la vasectomía, son dos métodos artificiales de la posibilidad de que venga vida en una relación sexual. Entendido esta relación sexual, obviamente, entre marido y mujer casados por la iglesia. Porque si ya de entrada esa relación sexual no es de un matrimonio católico, bueno, ya por lo menos, por lo pronto, hay pecado de fornicación, se llama así. La Sí, relación sexual consumada fuera del matrimonio se llama fornicación, y si una persona está casada, aparte de fornicación, puede ser fornicación y adulterio. Son dos pecados distintos. En el caso del DIU o de la vasectomía, son modos de intentar evitar ese doble significado del acto conyugal completo. Lo llamaba así la Humanevite, lo llamaba también así después Juan Pablo II en sus documentos, entre otros familiares consorcio, eh, que intentan buscar puramente la unión entre varón y mujer placentera, evitando de todos los modos posibles, en este caso de modo artificial, la posibilidad de que pueda llegar a venir vida, de que anide en su momento el embrión en el útero, en el caso del DIU, o de que simplemente el esperma del varón, vasectomía, no pueda fecundar el óvulo, ¿no? En ambos casos son pecados contra la vida, ¿no? Aunque no sean pecados directamente, en algún caso, en el caso del DIU puede ser que algunos sean, o prácticamente muchos se plantea que son abortivos, ¿no? Porque expulsan directamente el embrión. No entro en este tema, no es mi especialidad, así que no quiero meterme demasiado. Eh, pero lo cierto es que buscan positivamente evitar la posibilidad de la vida. Y por eso están desvinculando uno de los dos fines, a su vez también del matrimonio, o de los llamados significados, que es la potencia o la posibilidad de engendrar vida. claro. Nos quedamos, bueno, el sexto mandamiento, falta el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo. Estamos en el séptimo. El séptimo mandamiento es el que cometen los políticos. El séptimo mandamiento es no robar, ¿no? Bueno, no todos los políticos, hay algunos políticos que no roban, ¿cierto? Bueno, por lo menos en mi país. Eh, el séptimo mandamiento implica que uno no puede quedarse, bueno, a ver, respecto
Estamos haciendo todo muy rápido. Yo, si uno quiere tener un poco más en detenimiento de mandamientos, yo siempre recomiendo o el catecismo, claramente, o si no, un opúsculo, un librito muy cortito de Santo Tomás de Aquino, que son los mandamientos comentados. Santo Tomás explica en una cuaresma que él predicó en Nápoles, allá por el siglo XIII, antes de morir, predica una cuaresma, los mandamientos, el credo y el Pater Noster, el Padre Nuestro. Vale la pena que lo conozcan. Y si no, el catecismo. Pero ¿por qué digo que estoy haciendo rápido? Porque, por ejemplo, en el quinto mandamiento, que es no matar, también acá entra el odio. También acá entra el hablar en contra de alguien para suscitar el enojo de otras personas, ¿no? También entra acá la ira, porque uno puede matar con las palabras, con las miradas, con los gestos, en fin, pero no nos detenemos mucho. Séptimo mandamiento, entonces, es no hurtar, no robar, no quedarse con lo que es ajeno. Ese no tiene mucha explicación para dar, es bastante obvio, bastante de derecho natural que nadie, así como no me gusta que me quiten las cosas propias, no debo quitar yo las ajenas. Octavo mandamiento, no levantar falso testimonio ni mentir. La mentira, el que levante la mano a uno que diga que le gusta que le mientan, no estaría mintiendo si no dijese eso, habitualmente no sucede, o sería un enfermo. Y por último, bueno, el noveno ya lo dijimos, el décimo mandamiento es no codiciar los bienes ajenos, ¿no? La envidia, el hecho, no solamente, ay, qué lindo que está aquello, me gustaría tenerlo, sino el hecho de decir, entristecerse por el bien del prójimo. Eso es en concreto el pecado de la envidia, ¿no? O de la codicia de los bienes del prójimo. Bien, estos son los mandamientos de la ley de Dios. Después de esto se derivan pecados y a su vez, para trabajar en contrario, virtudes, ¿no? La virtud de la justicia, respecto de Dios y de los hombres, en los primeros mandamientos o en el cuarto mandamiento, dar a cada uno lo que le corresponda. A mis padres les corresponde el honor debido, el respeto debido, en fin, bueno, por eso la virtud de la justicia, la virtud de la fortaleza, en el caso de no responder al mal con el mal, sino con el bien, bueno, y así sucesivamente. Pero son cosas que sirven a la pregunta inicial que usted me hacía para poder confesarse, porque si no, ¿de qué me voy a confesar yo? Cuando me voy a confesar, ¿qué voy a decir? Como esa gente que dice, yo padre, yo no mato ni robo. Exacto, exacto. Pero escúcheme, usted nunca habló mal del prójimo, usted nunca fue impaciente, usted a veces no se olvida de ocuparse de sus padres, usted a veces no le ha faltado respeto a sus hijos, o al revés, usted a veces le ha faltado la caridad respecto del prójimo. Nuestro Señor dice en el Evangelio, el justo peca 7 veces al día, ¿no?